Consigue un trabajo y deja de vivir de gratis, soltó mi nuera justo en medio de la cena, con toda la familia mirando. No pude evitar reírme. Lo que ella no sabía era que tenía 5 millones de pesos en mi cuenta. Así que la miré directo a los ojos y le dije: «Cariño, ve buscando otro lugar donde vivir. Me alegra mucho que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad la estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega esto. Me llamo Ana, y durante los últimos 3 años he estado viviendo una mentira. No de esas que le cuentas a otros, sino de las que te repites a ti misma, solo para descubrir quiénes son realmente las personas cuando creen que ya no tienes nada más que ofrecer». La invitación a cenar llegó ese martes por la mañana. La voz de Diego sonaba tensa al teléfono, como siempre que Teresa andaba cerca. «Mamá, ¿quieres venir a cenar el viernes? Teresa va a hacer sus famosas enchiladas». Famosas. Casi me reí. Esa mujer apenas podía hervir agua sin quemar la olla, pero con los años aprendí a callarme. «Suena bien, cariño. ¿A qué hora?» «A las 7:30. ¿Y mamá?» Dudó un segundo, y casi podía oír el susurro áspero de Teresa dictándole lo que tenía que decir. «¿Podrías vestirte un poco mejor esta vez? Ya sabes cómo le gusta a Teresa que todo se vea presentable». Presentable. Me quedé mirando en el espejo del pasillo después de colgar. Cabello canoso recogido en un moño sencillo, sin maquillaje. El mismo suéter gastado que había usado en su casa decenas de veces. Ese había sido mi estilo durante 3 años seguidos. La viuda doliente, apenas sobreviviendo en su departamentito, viviendo con la ayuda ocasional de su hijo. La noche del viernes llegó con ese frío de octubre que se te mete hasta los huesos. Caminé las 6 cuadras hasta su casa. El mismo camino que había hecho incontables veces desde que Enrique falleció. La casa seguía igual que cuando la compré para ellos como regalo de bodas hace 7 años, aunque ellos nunca lo supieron. Diego abrió la puerta con esa sonrisa ensayada suya. «Hola, mamá, pasa, pasa». Me dio un abrazo rápido. Se sintió más como una formalidad que como afecto verdadero. A sus 34 años, mi hijo se había convertido en un hombre que apenas reconocía. Seguía siendo guapo, seguía siendo mi hijo, pero había algo ausente en su mirada. Algo que no veía desde antes de que se casara. «Ana». La voz de Teresa cortó el ambiente acogedor como una navaja. Apareció en el marco de la puerta del comedor. Cabello rubio platinado perfectamente peinado. Un vestido de diseñador que probablemente costaba más que lo que mucha gente paga de renta. A sus 29 años tenía esa belleza llamativa que exige atención y respeto, aunque nunca se hubiera ganado ninguno de los dos. «Hola, Teresa, gracias por recibirme». Me dio una mirada de arriba a abajo con una desaprobación apenas disimulada. «Cena familiar, ¿no?» El comedor estaba arreglado con sus mejores platos, los que sacan solo cuando viene alguien importante. Pero era obvio desde el principio. Diego y Teresa habían coordinado todo, menos mi lugar. Plato viejo, vaso de marca barata, un tenedor con un diente doblado. Detalles pequeños, pero decían todo sobre mi lugar en esa casa. «Mamá, siéntate aquí». Diego señaló la silla al fondo de la mesa, la más alejada de ellos dos. Me senté sin decir nada, con las manos cruzadas, mientras Teresa servía las enchiladas como si estuviera en un programa de cocina. «Espero que te guste», dijo. Su tono dejaba claro que le daba igual. «Es una receta antigua de familia. De mi abuela la probé. Salada de más, mal cocida, nada especial. Está deliciosa», dije de todas formas. Los primeros 20 minutos fueron una charla lenta y forzada. Diego habló de su trabajo en la agencia de marketing, convenientemente saltándose otra vez el ascenso que no consiguió. Teresa se adueñó del resto de la conversación. Sus clases de yoga, sus días de compras, sus grandes ideas para redecorar la sala. «Estamos pensando en comprar muebles nuevos», dijo, cortando sus enchiladas en cubitos perfectos. «Algo más moderno. Lo que tenemos ahora ya está muy pasado de moda». Me acordé de cuando los ayudé a elegir esos muebles cuando recién se mudaron. En ese entonces, Teresa no paraba de decir lo perfectos que eran.
Pero eso fue antes de que decidiera que todo en su mundo, los muebles, la decoración, hasta su suegra, debía ser reemplazado. Suena caro, dije con naturalidad. Teresa entrecerró los ojos. Bueno, hay gente a la que sí le importa que su casa se vea bonita. Hay gente que sabe que para tener calidad hay que gastar. El comentario dio en el blanco. Yo no era bonita, ni de calidad, ni algo en lo que valiera la pena gastar. Me metí otro bocado de esas tristes enchiladas y guardé silencio. En realidad, mamá, empezó Diego, con la voz cargada de duda. Queríamos hablar de algo contigo. Dejé el tenedor a un lado y esperé. Teresa se inclinó hacia adelante, con esa expresión que seguro pensaba que se veía compasiva. Ana, estamos realmente preocupados por ti. Viviendo sola en ese departamento tan pequeño, apenas sobreviviendo. Ya pasaron 3 años desde que falleció Enrique y todavía no te has recuperado. Estoy bien, dije en voz baja. ¿De verdad? La voz de Teresa cambió a ese tono falso y tranquilo que usaba cuando quería parecer útil, pero en realidad solo te estaba hundiendo. Casi no puedes pagar la renta, usas ropa de segunda mano, ni siquiera tienes coche ya. Desde su perspectiva, todo eso era cierto. Lo que no sabían era que cada decisión había sido intencional. Pagué en efectivo ese departamentito. La ropa de segunda mano era parte de un personaje. El coche que ya no tenía fue elección mía. Me gusta caminar. No era por dinero. Me las arreglo, dije. Arreglárselas no es vivir realmente, mamá, intervino Diego. Y por un segundo percibí un destello de preocupación genuina en su voz. Me dio una fugaz esperanza de que el hijo que alguna vez conocí seguía ahí, enterrado bajo la influencia de Teresa. Pero ella volvió al ataque. Mira, Ana, ya no podemos seguir sacándote de apuros. Diego trabaja muchas horas y tenemos que pensar en lo que es mejor para nuestro futuro. Estamos planeando tener una familia pronto y tenemos que ser inteligentes. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que tal vez señalara que su ayuda había sido, en su mayoría, una cena ocasional o una tarjeta de cumpleaños. Pero no dijo nada. Animada por su silencio, Teresa siguió. A lo que vamos es... Tal vez ya es hora de que busques trabajo. Solo tienes 64. Mucha gente de tu edad sigue trabajando. En Soriana siempre necesitan personas que saluden en la entrada. Esa sugerencia quedó flotando, pesada e insultante. ¿Saludadora en Soriana? Después de 2 décadas dirigiendo un negocio próspero con Enrique, después de ayudar a construir suficiente patrimonio como para comprar todo el vecindario, ¿ahora me proponía quedarme en la entrada diciendo hola a desconocidos por el salario mínimo? ¿Un trabajo?, repetí lentamente. Sí, dijo Teresa, con la cara iluminada como si acabara de erradicar la pobreza. Algo que te dé dirección, ¿sabes? Propósito. Un poco de independencia. Respeto propio. Respeto propio. La ironía me golpeó tan fuerte que casi me hizo reír. He estado pensando en tu situación, dijo Teresa, visiblemente orgullosa de sí misma. Y creo que ya descubrí el problema. Te acostumbraste demasiado a depender de los demás. De Diego. No es bueno para ninguno de nosotros. Sentí algo helado instalarse muy dentro de mí. No era rabia, sino algo más callado y más peligroso. ¿De verdad así es como me ves? Zrenia pregunté. ¿Dependiente? Bueno. Teresa miró a Diego, buscando apoyo. O sea, seamos sinceros. Dependés de nosotros para todo. Cada vez que no podés pagar una cuenta, cada vez que se rompe algo en tu casa, ¿a quién llamás? La respuesta era, a nadie. No les había pedido ni un solo peso desde el funeral de Enrique, pero claramente, para Teresa, con solo existir ya era demasiado. Entendido, dije bajito. No te lo tomes personal, dijo, ya más cómoda con lo que decía. Es que Diego y yo estamos tratando de construir una vida. Somos jóvenes, ambiciosos, y no podemos seguir estresándonos por mantener a alguien que ni siquiera intenta ayudarse a sí misma, ni siquiera intenta. Esas palabras rebotaban en mi cabeza mientras miraba a esta mujer que nunca había tenido un trabajo, que se gastó el dinero de su esposo en bolsas de lujo y días de spa, que vivía en una casa sin saber que era mía, y ahora me daba lecciones sobre independencia. Teresa, dije en voz baja. Sí, la miré directo a los ojos, y por primera vez en años dejé que viera algo real, algo que la hizo echarse un poquito para atrás. No tenés idea de lo que se te viene encima.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se removió en su silla, incómodo. La mandíbula de Teresa se movía como la de un pez fuera del agua. ¿Perdón? Swingo dijo por fin. Me levanté despacio, con intención. Gracias por la cena. Las enchiladas fueron exactamente lo que esperaba. Caminé hacia la puerta de entrada, el sonido de mis pasos llenando el repentino silencio. Detrás de mí, escuché a Teresa decir entre dientes: ¿me acaba de amenazar? En la puerta me giré. Ambos me miraban desde el comedor. Diego parecía confundido. Teresa, asustada. Ah, y Teresa, agregué con la mano en el picaporte. ¿Sobre ese consejo de carrera? ¿Qué pasa con eso? Zrenia preguntó. Sonreí, pero sin calidez. Tal vez te convenga empezar a trabajar en tu propio currículum. 3 días después, Diego llamó. No me sorprendió. Teresa no lo habría dejado en paz hasta que él me presionara por respuestas sobre cómo me comporté esa noche. Estaba en mi pequeño departamento, sentada junto a la ventana con mi café, cuando sonó el teléfono. ¿Mamá? Su voz era insegura, como si temiera que le gritara. ¿Podemos hablar? Claro, mi amor. ¿Querés venir? Hubo una pausa. En 3 años, Diego no había pisado nunca mi casa. Se había ofrecido a ayudarme con la mudanza, pero le dije que no. Una vez mencionó venir por un café, pero Teresa siempre tenía alguna excusa para evitarlo. Y ahora, con la posibilidad de ver realmente cómo vivía, dudaba. Yo, sí, está bien, llego en 1 hora. Pasé esa hora preparándome para lo que sería, sin duda, la conversación más importante con mi hijo en años. Preparé su café favorito, de ese caro que suelo guardar al fondo del mueble. Guardé los papeles financieros que estaba revisando. Me cambié el suéter de segunda mano por algo un poco más lindo, aún sencillo pero más presentable. Cuando Diego llegó, echó un vistazo a mi departamento con una lástima apenas disimulada. Un solo dormitorio, una cocina apretada, muebles que parecían sacados de ventas de garaje, que siendo justa, algunos lo eran. El resto los elegí a propósito para dar cierta impresión. Mamá, este lugar es... Dudó. ¿Pequeño? Zrenia sugerí. Iba a decir deprimente. Le serví café en una de las tazas lindas que suelo guardar, otro gustito que casi nunca muestro. Tomó un sorbo y se sorprendió. Este café está buenísimo. Me doy un gusto de vez en cuando. Nos sentamos uno frente al otro en mi pequeña mesa de cocina. Por unos momentos no dijimos nada. Luego Diego carraspeó. Sobre lo del viernes por la noche, sí, Teresa está muy molesta. Dice que la amenazaste. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y tú qué piensas? Se movió incómodo en su silla. ¿Yo? Yo creo que hay algo en ti que no entiendo. Has estado actuando diferente, distante. Y luego lo del viernes por la noche, la forma en que miraste a Teresa, lo que dijiste, lo que dije era verdad. ¿Qué significa eso, mamá? Le dijiste que no tiene idea de lo que se le viene. Eso suena a amenaza. Tomé un sorbo de café, eligiendo bien mis palabras. No era momento para decir toda la verdad, pero podía dejarle ver un poco. Diego, ¿te acuerdas lo que decía tu papá sobre la gente que confunde la bondad con debilidad? Decía que se dan cuenta por las malas. Exacto. Dejé la taza sobre la mesa. Durante 3 años he sido amable, paciente. He visto cómo tu esposa me trata como si fuera una carga, algo que hay que manejar o ignorar. He escuchado sus opiniones sobre cómo debería vivir, en qué gastar mi tiempo, qué ponerme, incluso qué comer. Diego se notaba incómodo. ¿Solo quiere ayudar? ¿Ah, sí? ¿O está tratando de borrarme de la manera más educada posible? Mamá, eso no es... Déjame preguntarte algo. Me incliné hacia él. ¿Cuándo fue la última vez que Teresa me preguntó cómo estoy? No sobre dinero o cuentas, sino cómo estoy yo como persona. Abrió la boca, pero no dijo nada. ¿Cuándo fue la última vez que preguntó qué me gusta, qué me importa, quiénes son mis amigas? ¿Cuándo fue la última vez que me trató como a una persona de verdad y no como un problema a resolver? Diego miró su café. No es eso. No quiere ser fría. ¿No? El silencio se alargó entre nosotros. Finalmente, Diego levantó la mirada.
Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que nos vas a cortar? Estoy diciendo que algunas personas están por aprender que las decisiones traen consecuencias. Eso aún suena como una amenaza. Me levanté y fui al pequeño librero en la sala. Escondido detrás de unos libros de bolsillo había un folder manila. Lo tomé y volví a la mesa. Diego, dije mientras lo abría, hay algo que tienes que saber sobre tu madre. Dentro había estados de cuenta bancarios, resúmenes de inversiones, títulos de propiedad, todos documentos que había mantenido en secreto durante 3 años, esperando el momento adecuado. Sus ojos se abrieron como platos al empezar a ver lo que tenía enfrente. Mamá, ¿qué es esto? Esta soy yo de verdad. Observé su expresión mientras pasaba hoja tras hoja, saldos con cifras que nunca imaginó, portafolios de inversión en los millones, escrituras de casas, negocios y terrenos en 3 estados distintos. No entiendo, susurró. Tu papá y yo fuimos muy exitosos, Diego. Mucho más de lo que dejamos ver. Cuando él murió, todo me quedó a mí. Tengo un valor de unos 100 millones de pesos. Me miró como si le hubiera dicho que era de otro planeta. Pero vives aquí, en este departamentito, compras de segunda mano, ni carro tienes, porque así lo quise. ¿Por qué? Cerré el folder y lo miré directo. Al hombre que crié, que amé, y que vi alejarse poco a poco bajo la influencia de su esposa. Porque necesitaba saber quién seguiría queriéndome cuando pensara que no tenía nada. Esas palabras le pegaron como un golpe. Lo vi entender, los últimos 3 años, la verdad detrás de todo. Nos estabas poniendo a prueba. Me estaba protegiendo. ¿De qué? De personas como tu esposa. Las manos de Diego temblaban mientras dejaba su café sobre la mesa. Mamá, esto es una locura. Nos hiciste creer que estabas en la ruina. Dejaste que Teresa creyera. Dejé que Teresa me mostrara exactamente quién es. Mi tono era firme, casi casual. Y sí, lo hizo, una y otra vez. Durante 3 años. Pero soy tu hijo. Sí, lo eres. Y tenía que saber si seguías siendo mi hijo o si te habías convertido en otra persona. Hizo una mueca como si le hubiera dado una bofetada. Eso no es justo. ¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo sin que Teresa moviera los hilos? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando ella fue cruel? Cada pregunta cayó como una navaja y vi cómo lo afectaban. No me di cuenta. No pensé que fuera tan cruel. O tal vez decidiste no verlo porque así era más fácil. Nos quedamos en silencio un buen rato. Finalmente, Diego habló, apenas susurrando. ¿Y ahora qué pasa? Me recosté, observando su expresión con atención. Mi hijo tenía los mismos ojos color café oscuro de su padre y esa misma forma suave de ser, al menos antes de que Teresa apareciera. El mismo niño que solía recoger flores silvestres y decirme que yo era la mamá más bonita del mundo. Ahora ese niño se había convertido en un hombre que se quedaba callado mientras su esposa me destrozaba delante de los demás, sin decir una sola palabra para detenerla. Ahora, dije en voz baja, vamos a ver si aún recuerdas al hombre que solía ser. ¿Y Teresa? Sonreí, pero no fue una sonrisa cálida. Teresa está por aprender que no todos son tan indefensos como aparentan. Mamá, ¿qué vas a hacer? Justicia, le dije, de la que tarda en llegar, pero llega. Diego empujó su silla hacia atrás y empezó a caminar hacia la ventana. Esto es una locura. ¿De verdad crees que vas a castigarla por 3 años de problemas de pareja? 3 años de crueldad calculada, le aclaré. 3 años de faltarme al respeto mientras vivía del salario que tú solo ganas gracias a la red de contactos que tu padre y yo construimos durante décadas. Eso lo detuvo en seco. Espera, ¿qué? ¿Pensabas que ese trabajo en mercadotecnia cayó del cielo? Tu padre movió hilos para que te abrieran la puerta. Hemos estado trabajando tras bambalinas para ti desde que saliste de la universidad. Su cara se puso blanca como papel. Entonces, ¿cuánto de mi vida ha sido una mentira? Nada ha sido mentira, mi amor. Pero algunas cosas estuvieron protegidas. Me acerqué y puse mi mano en su brazo. Te amo, Diego. Te amo desde antes de que abrieras los ojos por primera vez.
pero amar no significa permitir que me traten mal, aunque lleven mi sangre. Se giró hacia mí, y por un segundo vi al niño que solía arropar por las noches. Entonces, ¿qué hago? Eso lo decides tú. Pero déjame preguntarte algo. En 3 años de matrimonio, ¿alguna vez Teresa te animó a pasar tiempo conmigo? ¿Alguna vez insinuó que yo significaba algo más que un apoyo económico para ti? Abrió la boca como para contestar, pero luego la cerró sin decir nada. Asentí. Apreté suavemente su brazo. Se viene una tormenta, cariño. Y cuando llegue, tendrás que elegir un lado. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa, le respondí. Y a diferencia de otros en tu vida, yo no rompo las mías. Les di una semana para digerir todo lo que le dije a Diego. Una semana para que él realmente mirara a su esposa y se preguntara si le gustaba lo que veía. Una semana para que Teresa repasara mis últimas palabras en la mesa y tratara de descifrar qué estaba planeando. La llamada llegó ese miércoles por la mañana. La voz de Teresa rompió la calma de mi departamento como un látigo. Ana, tenemos que hablar. Ahora mismo. Buenos días para ti también, Teresa. No empieces conmigo. Diego me contó todo, tu numerito, el dinero. Me acomodé en mi sillón favorito, con el café en la mano, y sonreí. ¿De verdad? Oh, sí. Y ahora quiero saber qué clase de farsa torcida has estado montando. ¿Qué clase de farsa crees que he estado haciendo? Su voz se volvió más aguda. Nos dejaste creer que estabas en la ruina. Te sentaste ahí y me dejaste preocuparme por ti. Me dejaste intentar ayudarte. Y todo este tiempo estabas sentada sobre una fortuna. Que se preocupe, que ofrezca ayuda. La forma en que reescribía el pasado era impresionante, incluso para Teresa. Ya veo. ¿Y exactamente cómo me ayudaste, cariño? Te invitamos a cenar. Te incluimos en eventos familiares. ¿Te refieres a esas cenas donde comía con platos desparejados mientras me sermoneabas por trabajar en Walmart? Silencio. Entonces vienes esta noche. Vamos a resolver esto. ¿Así? Sí, a las 7. Y Ana, nos debes algunas respuestas. La llamada se cortó. Dejé el teléfono y terminé mi café, pensando en la conversación que se venía. Luego fui al closet y moví a un lado los suéteres de segunda mano y los vestidos de oferta. Al fondo, cuidadosamente guardados en bolsas para ropa, colgaban las prendas de otra vida. La vida que reflejaba quién era yo realmente. Escogí un vestido negro, discreto y elegante. Joyería de verdad, no imitaciones baratas. Zapatos que probablemente costaban más que toda la despensa mensual de Teresa. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que podía haber comprado y vendido todo lo que Teresa poseía sin pestañear. Ya había terminado de fingir. Llegué a su casa exactamente a las 7, la misma casa que les compré hace 7 años, un hecho que nunca supieron. La misma casa cuya hipoteca pagué en silencio a través de una empresa administradora, dejándolos pensar que el trabajo de Diego la cubría. Diego abrió la puerta y sus ojos se abrieron de par en par. «Mamá, ¿te ves? ¿Diferente? Como tú misma», murmuró, como cuando papá aún estaba con nosotros. Teresa apareció detrás de él, con el rostro duro como piedra. Iba vestida como si fuera a la guerra, con un atuendo de diseñador llamativo que seguramente costó una fortuna. Pero al lado de la calma y sencillez de una verdadera riqueza, parecía solo una niña jugando a ser adulta. «Vaya, vaya», se burló, escaneándome con la mirada. La pobre viuda tenía un buen guardarropa escondido. Entre otras cosas, dije sin alterarme. Caminamos hacia la sala, la misma sala que ayudé a decorar cuando se mudaron por primera vez. Me senté en el sofá, el mismo que les ayudé a escoger, en la casa que yo pagué, rodeada de la vida que hice posible. «Bueno», dijo Teresa, acomodándose como una fiscal lista para dar su declaración final. «Vamos a escucharlo, toda la verdad. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Por qué nos mentiste? ¿Solo estás tratando de descubrir quién realmente está de tu lado?» «¿Amiga?» Teresa soltó una risa fría y cortante. «Soy tu nuera, no tu amiga. La familia no le miente a la familia, ¿verdad?
Entonces quizás expliques por qué les dijiste a los vecinos que me estaba volviendo loca y que estabas preocupada por mi salud mental. El rostro de Teresa perdió el color. Diego se volvió a mirarla fijamente. Yo nunca dije eso. Le dijiste a la señora Henderson que estaba mostrando señales de demencia. Le insinuaste al cartero que pronto tendría que irme a una residencia. Llevas meses tejiendo esta historia sobre cómo me estoy deteriorando mentalmente. Eso no es... ¿No es qué? ¿No es verdad? ¿O simplemente no pensaste que lo descubriría? Diego apenas susurró. ¿Teresa? ¿Es cierto eso? Ella se volvió hacia él con los ojos encendidos. Solo estaba preocupada. Decía cosas raras. Actuaba extraño. Se vestía como una persona sin hogar. Pensé que tal vez de verdad estaba empeorando. «Oh», dije en voz baja, «estabas preparando el terreno para que me declararan mentalmente incompetente y así poner las manos sobre lo que asumías que era el pago del seguro de vida de Enrique». Las palabras cayeron como un cuchillo en la habitación. Teresa abrió la boca, luego la cerró y volvió a abrirla. «Eso es una locura», dijo al fin. «¿Por qué haría algo así?» Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre manila. «Porque hace 3 meses contactaste a un abogado especializado en adultos mayores. Preguntaste cómo solicitar la tutela de un familiar con señales de deterioro mental». Diego se puso de pie de un salto. «¿Qué?» Abrí el sobre y saqué correos impresos, registros de llamadas, notas de consulta. Quería saber qué tan rápido podía avanzar el proceso y si se podía acelerar en caso de que la persona tuviera activos importantes. «¿Cómo conseguiste eso?» La voz de Teresa era apenas un susurro. «El dinero abre muchas puertas, querida, incluso las que creías selladas». Diego la miró como si no reconociera a la mujer frente a él. «Teresa, por favor dime que esto no es verdad». «No es lo que parece», dijo alterada. «Solo quería entender nuestras opciones en caso de que ella realmente estuviera empeorando». «Qué curioso», dije. «Las notas del abogado muestran que te interesaba especialmente saber si la tutela te daría acceso a cuentas bancarias e inversiones. Preguntaste específicamente si los activos se podían liquidar para el beneficio del paciente». Teresa se quedó sin una gota de sangre en la cara. Se dejó caer en una silla, con las manos temblando. «Mamá», dijo Diego con la voz hueca, «por favor dime que esto no es real». «Me temo que sí lo es, cariño». «¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así?» Me giré hacia Teresa, que miraba el piso, y sentí algo parecido a la lástima, aunque no la merecía. «Porque nunca te amó de verdad, Diego. Amaba la idea de lo que podías ofrecerle, y cuando se hizo evidente que tu ingreso no podía sostener el estilo de vida que ella anhelaba, empezó a buscar dinero en otro lado». «Eso no es cierto», murmuró Teresa. «¿Ah, no?», pregunté. «Entonces, ¿cómo explicas las deudas ocultas en tarjetas de crédito, las compras impulsivas pagadas con adelantos en efectivo, las joyas que has empeñado y reemplazado por imitaciones?» El rostro de Diego se puso pálido como un fantasma. «¿Qué?». Saqué otra carpeta. «Ha estado gastando más allá de tus posibilidades durante los últimos 2 años. Tiene más de 735,000 pesos en deudas en tarjetas que tú ni conocías». «¿Es cierto eso, Teresa?», preguntó Diego. Finalmente levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no eran lágrimas de culpa. Eran pura rabia. «Maldita», me gruñó. «Maldita manipuladora vengativa. Planeaste todo esto». «No planeé nada, querida. Solo dejé de protegerte de las consecuencias de tus actos». Se puso de pie, algo tambaleante. «Te crees muy lista, ¿verdad? ¿Que ya ganaste?» «¿Gané qué?», pregunté. «Querías arruinar mi matrimonio y lo lograste. Felicidades». Me puse de pie y en ese momento desapareció la versión tímida de mí. En su lugar estaba la mujer que construyó una empresa desde cero con su esposo, que tomó decisiones de millones de pesos sin dudar, que nunca huyó de una pelea. «Yo no arruiné tu matrimonio, Teresa. Tú lo hiciste, en el momento en que decidiste que mi hijo era solo una plataforma para llegar a algo mejor». «Yo amo a Diego», insistió.
Tú amas lo que Diego representa: estabilidad, prestigio, una vida fácil. ¿Pero amor? Nomber, ¿cómo te atreves?, soltó. ¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad? ¿A enfrentarte? Me acerqué hasta que no le quedó otra opción que mirarme a los ojos. ¿Quieres saber qué es lo que realmente va a pasar ahora, Teresa? ¿Qué? Vas a empacar tus cosas y vas a salir de esta casa. Esta noche soltó una risa aguda, casi histérica. No puedes echarme de mi propia casa. Sí, sí puedo, dije, sacando un último documento de mi bolso, la escritura de la propiedad con mi nombre impreso claramente como la dueña legal. Esta casa es mía, siempre lo ha sido. Diego, tú y tu esposa han estado viviendo aquí como mis invitados por 7 años. El silencio que siguió fue abrumador. Diego miraba la escritura como si no entendiera lo que estaba viendo. Mamá, ¿qué significa esto? Significa que tu esposa tiene 30 minutos para agarrar una maleta e irse de mi casa. Las manos de Teresa temblaban. Su cara era una mezcla de rabia y miedo. No puedes hacer esto. Tengo derechos como inquilina. No eres inquilina, eres una invitada que ya se quedó mucho más de la cuenta. Doblé la escritura y la guardé. 30 minutos, Teresa. Después de eso llamo a la policía y te sacan por estar invadiendo propiedad privada. Diego, le dijo ella con la voz quebrada, di algo, esta es nuestra casa. Pero Diego seguía mirando el lugar donde había estado la escritura, como si la verdad apenas estuviera cayendo sobre él. ¡Diego!, gritó. Por fin la miró, y fue como si viera las cosas claras por primera vez en años. Lárgate, dijo en voz baja. ¿Qué? Lárgate de la casa de mi mamá. La cara de Teresa se derrumbó, pero yo no sentí satisfacción, solo un alivio agotado de que al fin terminaba esta farsa. Esto no se acaba aquí, escupió, llena de veneno. Crees que ganaste, pero esto no se ha acabado. Sonreí, asegurándome de que viera lo poco que me importaban sus amenazas. Oh, pero sí se acabó, querida. Esto es solo el comienzo de lo que pasa cuando alguien confunde mi bondad con debilidad. Se fue hecha una furia, subiendo las escaleras a pasos pesados. Escuché cajones abrirse de golpe, cosas volando, sus sollozos llenos de rabia haciendo eco. Diego y yo nos quedamos ahí, en la sala, rodeados de las ruinas de su matrimonio y del desastre de 3 años de mentiras saliendo finalmente a la luz. Mamá, dijo después de un rato. Sí, lo siento. Lo sé, hijo. ¿Y ahora qué? Caminé hasta la ventana, mirando hacia la calle quieta, pensando en las segundas oportunidades y el precio del perdón. Ahora veremos si lo que se perdió puede reconstruirse. A la mañana siguiente empezó a sonar el teléfono. Primero fue mi cuñada, María, la esposa del hermano de Enrique. Su tono era seco, lleno de juicio. Ana, ¿qué demonios te pasa? Teresa me llamó anoche llorando. Dijo que la echaste de su propia casa. Yo estaba sentada en mi pequeño departamento, aún fingiendo por ahora, tomando café en una taza despintada mientras María despotricaba. ¿Y te mencionó por qué?, pregunté con calma. Dijo que llevas tiempo mintiendo con el dinero, haciéndote pasar por pobre cuando en realidad tienes mucho guardado. Ana, ese tipo de comportamiento no es normal. ¿No lo es? Al parecer no. Y ahora supuestamente echaste a una mujer joven de su casa por un drama familiar ridículo. Enrique estaría avergonzado. Eso dolió, porque hubo un tiempo en que la opinión de María me importaba. En los primeros años de mi matrimonio, ella se sentía como una hermana, hasta que Teresa arruinó eso también. María, ¿Teresa te contó del abogado con el que se reunió para tratar de hacerme declarar mentalmente incapaz? ¿No? ¿Y del adeudo oculto por más de 730,000 pesos que acumuló? ¿De qué estás hablando? Pregúntale. Después de que termines de compadecerte de ella, pregúntale qué es lo que realmente quería de mi cuenta bancaria. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El teléfono volvió a sonar enseguida. Esta vez era Paola, la hermana de Enrique, igual de indignada, igual de acusadora, igual de ciega para ver a Teresa como quien realmente es. Para la hora del almuerzo, ya me habían llamado 6 familiares distintos.
todos repitiendo el mismo libreto. Pobrecita Teresa, víctima de una suegra dolida y vengativa que perdió la razón. Escuché a cada uno de ellos. Tomé nota mental de quién dijo qué, y apenas hablé para defenderme. Que hablen. Que demuestren lo rápido que pueden darle la espalda a su propia sangre solo porque alguien les contó una historia triste bien armada. La peor llamada fue de Daniel, el hijo de María, a quien ayudé a terminar la universidad hace apenas 5 años. Tía Ana, dijo, con ese tono cuidadoso y medido. He estado hablando con algunas personas sobre lo que está pasando. ¿Lo que está pasando? Tu comportamiento reciente. A la familia le preocupa que quizá estés lidiando con una demencia temprana o algo que esté afectando tu forma de pensar. Dejé mi café sobre la mesa, despacio. ¿Quién exactamente está opinando sobre mi salud mental? Bueno, Teresa nos contó algunas cosas, comportamientos raros, paranoia, que andas acusando gente, y todo este asunto de haberla echado. Daniel, déjame preguntarte algo. ¿Quién pagó tu último año en la UNAM? Yo. ¿Eso qué tiene que ver? Solo responde. Mis papás ayudaron. Tenía préstamos. Tus papás dieron 140,000 pesos. Yo cubrí los otros 560,000. Silencio. También pagué la boda de tu hermana, los tratamientos de cáncer de mama de tu mamá cuando el seguro no los cubría, y el enganche de tu primera casa. Lo sabes. Así que si vas a hablar de que estoy perdiendo la cabeza, tal vez pregúntate si alguien con demencia recordaría todo eso con tanta precisión. Terminó la llamada sin decir una sola palabra más. El patrón ya era obvio. Teresa no se había ido en silencio. Había comenzado una campaña completa para arruinarme, haciéndose la inocente mientras me pintaba como una señora loca y desquiciada. Y como un veneno de acción lenta, su versión de los hechos se estaba esparciendo por todo el árbol genealógico. 2 días después, Diego llamó. Su voz sonaba cansada, desgastada. «Mamá, ¿podemos vernos? Necesitamos hablar». «Claro. ¿Dónde?» «No en la casa. Teresa ha estado llamando a todos, a toda la familia. Es un caos». Nos encontramos en una cafetería pequeña en el centro, de esas tranquilas donde se puede hablar sin llamar la atención. Diego se veía mal, como si no hubiera dormido en días. Tenía los ojos rojos, la camisa arrugada y el cabello, que siempre traía perfecto, hecho un desastre. «Me arruinó», dijo con frialdad. «¿De qué hablas?» «Teresa. No solo está retorciendo la historia, está mintiendo descaradamente. No me sorprendí, pero lo dejé seguir. Le dijo a mi jefe que estás con demencia y que he estado tan distraído por preocuparme por ti que mi desempeño ha bajado. Dio a entender que tal vez deberían pensar si aún soy apto para el puesto. Su crueldad deliberada me golpeó fuerte. No le bastaba con destruir su propia reputación. Ahora iba tras la carrera de Diego. ¿Qué dijo tu jefe? Fue comprensivo. Me dijo que considerara tomar una licencia por asuntos familiares. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué podía decir? Que mi esposa ha estado mintiendo, que trató de que declararan a mi mamá como incapaz para quedarse con su dinero, que vivo en una casa que ella posee y ni lo sabía, que todo lo que creía de mi vida adulta podría ser una mentira. Su voz subió de tono. La gente alrededor comenzó a mirarnos. Extendí la mano y la puse sobre la suya. Baja la voz, cariño. Soltó una risa seca. Ella siempre ha estado un paso adelante de mí. Cuando quise reaccionar, ya había convencido a la mitad de la familia en tu contra y me hizo quedar como un tonto en el trabajo. ¿Algo más? Ahora está con su hermana y va por ahí llorándole a quien quiera escuchar que tú destruiste nuestro matrimonio, que la tendiste una trampa, que eres peligrosa e inestable. Tomé un sorbo de café, pensando que Teresa era más astuta de lo que le había dado crédito. Había convertido su vergüenza en un arma. Había hecho que quedar en evidencia fuera una oportunidad para hacerse la víctima. ¿Hay más?, continuó Diego. Fue a ver a un abogado. ¿Sobre qué? Sobre la casa. Dice que tiene derechos como inquilina, que no puede simplemente echarla sin pasar por un proceso legal. También dice que la presionaste para que se fuera. ¿Y qué dijo el abogado? Que no tiene caso. Pero aquí está lo importante, mamá. No está tratando de ganar. Solo quiere hacernos la vida imposible. Asentí.
Era exactamente lo que esperaba de alguien como Teresa en el momento en que se dio cuenta de que todo se le escapaba de las manos. «Muéstrame», dije. «¿Qué?» «Muéstrame lo que les ha estado diciendo a los demás. Quiero ver exactamente a qué nos enfrentamos». Diego sacó su teléfono y abrió sus redes sociales. Sus publicaciones estaban cuidadosamente armadas, cada palabra elegida para generar lástima, lo suficientemente vagas como para no culpar directamente a nadie. Pasando por un momento difícil con la familia, a veces las personas en las que más confías son las que más te lastiman. Se agradecen oraciones, aprendiendo duras verdades sobre manipulación y abuso psicológico, agradecida por los amigos que ven más allá de las mentiras. Cuando alguien pasa años fingiendo ser algo que no es, ¿qué más estarán ocultando? Confía en tus instintos. Cada publicación tenía montones de comentarios llenos de apoyo, personas indignadas por ella, culpando a unos parientes sin nombre que aparentemente la habían hecho sufrir. «Es buena», admití. «Es malvada». «No, está desesperada, y la gente desesperada comete errores». «¿Qué tipo de errores?» Le devolví el teléfono y me incliné hacia él, del tipo que revelan más de lo que pretendía. «No entiendo. Mira el patrón, Diego. ¿Qué es lo que falta en todas sus publicaciones?» Él volvió a deslizar el dedo, frunciendo el ceño. «No lo veo. Nunca dice que te ama, ni una sola vez. Habla de traición, de mentiras, de manipulación, pero ni una vez dice que está destrozada por perder su matrimonio. Ni una vez dice que extraña a su esposo. La verdad lo golpeó fuerte, porque no lo hace. ¿Por qué? Porque nunca lo hizo. Esto no es un corazón roto, cariño. Esto es rabia por haber sido desenmascarada». Nos quedamos un momento en silencio, procesando hasta dónde había llegado Teresa y el daño que intentaba causar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego. Sonreí, asegurándome de que viera que no me quedaba ni una gota de compasión por su esposa. La dejamos seguir cavando. ¿Qué? Ahora mismo, Teresa cree que va ganando. Cree que logró hacerse la víctima perfecta y que nos hizo ver como los malos. Se siente poderosa, incluso satisfecha. ¿Y eso cómo nos beneficia? Porque cuando alguien se confía demasiado, se equivoca. Se pasa de la raya. Se delata sola. ¿Crees que va a cometer un error? No lo creo, cariño. Lo sé. La he estado observando desde hace 3 años. Sé perfectamente de lo que es capaz. Metí la mano en mi bolso y saqué otro sobre Manila. Este pesaba más que los anteriores. ¿Qué es eso? Un seguro. ¿Qué tipo de seguro? El tipo que prueba todo lo que he tratado de decirte sobre quién es realmente tu esposa. Los ojos de Diego se abrieron como platos. ¿Qué estás diciendo? Arsh, estoy diciendo que mientras Teresa estaba ocupada tratando de arruinarme, yo estaba ocupada juntando pruebas contra ella. Cada transacción sospechosa, cada mentira que inventó, cada vez que intentó manipular a alguien, todo está aquí. ¿Por qué no fuiste con la policía? Porque quería que se sintiera intocable. Quería que cavara su propia tumba. Y por lo que he visto estos últimos días, está a punto de rematarlo. Mamá, ¿qué vas a hacer? Me levanté y recogí mis cosas con esa calma que solo se tiene cuando sabes que llevas mucho tiempo preparándote para esto. Justicia, hijo, así de simple. ¿Y eso qué significa? Miré a mi hijo, al hombre que crié, cuidé y casi vi destruido por una mujer que nunca lo mereció. Significa la verdad, toda, cada parte manipuladora y repugnante de ella. ¿Cuándo? Pronto, dije. Muy pronto, porque si hay algo que sé sobre personas como Teresa, es que siempre intentan dar un último golpe, y cuando lo haga, estaremos listos. No tuve que esperar mucho. Teresa hizo su jugada fatal exactamente 1 semana después de que hablamos en el café. Fue con una llamada que lo destapó todo. Llegó a mi departamento a las 2:30 de la tarde. Estaba revisando unos archivos de inversión cuando sonó el teléfono. El identificador marcaba número desconocido. «Señora Holloway», habla la detective Sofía Mendoza del Departamento de Policía de la Ciudad de México. Sentí que se me hundía el estómago. «¿Sí?» «Señora,
Necesito hacerle unas preguntas sobre un reporte que se presentó en su contra. Se trata de acusaciones de abuso a persona mayor y explotación financiera. Dejé los papeles con cuidado. Perdón, ¿qué? Una joven llamada Teresa Holloway presentó una queja diciendo que usted ha sido víctima de abuso financiero por parte de miembros de su familia. También alega que esas mismas personas ahora están tomando represalias contra ella por intentar protegerla. ¡Qué descaro! Incluso para Teresa, esto era más bajo de lo que pensé que podía caer. Detective Mendoza, creo que aquí hay un malentendido. ¿Puede venir a la estación, señora? Nos gustaría escuchar su versión de los hechos. Por supuesto, estaré ahí en menos de una hora. Colgué y marqué de inmediato a mi abogado, Javier Ramírez, el hombre que ha manejado todos mis asuntos legales desde que Enrique falleció. Javier, necesito que me veas en el Departamento de Policía de la Ciudad de México. Ya. ¿Qué pasó? Mi exnuera acaba de acusar a mi hijo y a mí de abuso a persona mayor y explotación financiera. Hizo una pausa. Esa es una acusación seria, Ana. Sí, lo es. Y es completamente inventada. Estaré ahí en media hora. Me cambié y me puse uno de mis mejores conjuntos. Agarré todos los papeles que pensé que podrían ser útiles y manejé el BMW que guardo en un garaje al otro lado de la ciudad directo a la estación de policía. Era hora de dejar de fingir. La detective Mendoza, una mujer de unos 40 años, tenía ojos amables pero se movía con una autoridad tranquila. Pareció sorprendida cuando entré a la sala de entrevistas con Javier. Ambos parecíamos exactamente lo que éramos, profesionales exitosos. Señora Holloway, debo admitir que no es para nada lo que esperaba basándome en el reporte. ¿Y qué decía exactamente ese reporte? Ella hojeó sus notas. Según la señorita Teresa Holloway, usted es una mujer mayor vulnerable que está siendo explotada financieramente por su hijo y su nuera. Afirma que le han estado robando, que le restringen el acceso a su propio dinero y que la hacen vivir en condiciones inaceptables. Miré a Javier. Él me hizo un leve gesto con la cabeza. También alega que cuando ella intervino para tratar de ayudar, su hijo reaccionó con amenazas y agresividad, y que usted ha sido manipulada y posiblemente coaccionada psicológicamente para ponerse de su lado. Ya veo. ¿Y ella les dio algo para respaldar eso? Nos entregó fotos de su departamento, diciendo que muestran las malas condiciones en las que supuestamente la obligan a vivir. También entregó lo que dice que son registros financieros con irregularidades en sus cuentas. El detective Mendoza sacó una carpeta y colocó unas fotos impresas de mi departamento, imágenes tomadas a través de las ventanas, mostrando los muebles básicos, la cocinita, la apariencia cuidadosamente mantenida de frugalidad que siempre había tenido. Luego añadió más al montón, copias de extractos bancarios de la cuenta corriente que uso para los gastos del día a día. El saldo rara vez superaba unos cuantos cientos de pesos. Detective, dije con voz firme, ¿cuándo se supone que fueron tomadas estas fotos? Ella dice que en algún momento del mes pasado. ¿Y cómo las consiguió? Dice que estaba preocupada por mi seguridad y quería documentar mi situación. O sea, básicamente, me estaba espiando. El detective Mendoza se movió en su asiento. Ella lo describe como un chequeo de bienestar. Javier se inclinó hacia adelante. ¿Alguien se ha tomado el tiempo de verificar realmente las acusaciones de la señorita Teresa Holloway? Estamos en medio de la revisión de todo. Bien, dije, abriendo mi bolso, porque traje unos documentos que probablemente querrán ver. Mostré los extractos bancarios reales, los que mostraban mi verdadera situación financiera. Los ojos del detective Mendoza se agrandaron al ver las cifras. Señora Holloway, esto indica que usted tiene unos 5 millones de pesos en activos. Es correcto, pero los extractos que mostró la señorita Teresa solo reflejan una cuenta, mi cuenta doméstica. Yo tengo diferentes cuentas para diferentes propósitos. Javier añadió más documentos al montón. Detective, mi clienta es una viuda adinerada que eligió vivir de manera sencilla por decisión propia. Nunca ha sido manipulada financieramente, y mucho menos controlada por su hijo. Entonces, ¿por qué diría todo esto la señorita Teresa? Sonreí con frialdad, porque en realidad
Ella fue quien trató de aprovecharse de mí económicamente, y cuando la descubrí, jugó su última carta desesperada. Entregué el sobre que le había mostrado a Diego en el café, el que estaba lleno de pruebas sobre lo que Teresa había estado haciendo en realidad. Estos documentos confirman que la señorita Teresa Holloway contactó a un abogado especializado en leyes para adultos mayores para preguntar cómo obtener la tutela legal sobre mí. Preguntó específicamente cómo obtener el control sobre lo que ella asumía que eran grandes bienes. El detective Mendoza revisó los papeles, su expresión se endureció. Además de eso, Teresa había acumulado en secreto más de 800,000 pesos en deudas durante su matrimonio, deudas que ocultó a su esposo mientras lo animaba a presionarme por dinero. ¿Cómo consiguió esto?, preguntó. Servicios de investigación legal. Cuando alguien intenta declararte mentalmente incapaz, te empiezas a preguntar cuáles son sus verdaderas intenciones. Le mostré más. Estos muestran que ella había estado buscando en Google sobre leyes de abuso a adultos mayores, vacíos legales en la tutela y formas de demostrar que alguien está mentalmente inestable. Todo eso apenas unas semanas antes de empezar a murmurar cosas sobre mi salud mental. La detective se quedó en silencio por un rato, revisando todo lo que le di. Señora Holloway, si todo esto se comprueba, la señorita Teresa acaba de presentar un informe falso a la policía. Así es, eso es un delito grave. Lo es. El detective Mendoza miró a Javier. ¿Cuál es el siguiente paso de su clienta? Queremos que se procese a la señorita Teresa con todo el peso de la ley, dijo él con firmeza. Y, añadí, queremos una orden de restricción que le impida contactarme a mí, a mi hijo o a cualquier miembro de nuestra familia. La detective asintió lentamente. Hablaré con la oficina del fiscal, pero con base en esto, parece que Teresa Holloway ha violado varias leyes. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora la vamos a traer. 2 horas después, estaba de vuelta en mi verdadera casa, el penthouse de lujo en el que había vivido los últimos 3 años, cuando Diego llamó. «¿Mamá? La policía acaba de llamarme. Arrestaron a Teresa». «Lo sé. ¿Lo sabes?» «¿Cómo?» «Mamá, ¿dónde estás? Pasé por tu departamento y está totalmente vacío». Miré a mi alrededor, ventanas de piso a techo, vista al horizonte de la ciudad y todos los muebles antiguos y obras de arte que Enrique y yo elegimos juntos durante nuestros 20 años de matrimonio. «Estoy en casa, cariño». «¿Cómo que en casa?» «Me refiero a mi verdadera casa». «¿Ese departamento?» «Solo era otra fachada». Silencio. Luego, «Mamá, estoy perdido. Ven a Torre Reforma en Avenida Reforma, último piso. Te lo explico todo». Media hora después, Diego estaba en mi verdadera sala, observando un espacio que probablemente cuesta más de lo que la mayoría gana en un año. ¿Aquí vives? Aquí siempre he vivido. Incluso cuando te visitaba en ese departamento chiquito, siempre regresaba a este lugar. Se dejó caer en uno de mis sillones de cuero, con la cabeza entre las manos. ¿De verdad intentó que te declararan incapaz? Sí. Y también presentó un reporte falso a la policía. ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? Me serví una copa de vino, más caro que lo que Teresa probablemente gasta en zapatos en un mes, porque no era solo codicia. Teresa es mala, Diego, es cruel. Cuando se dio cuenta de que no podía manipular su camino para conseguir lo que quería, eligió quemarlo todo. ¿Y ahora qué le va a pasar? Está acusada por presentar un reporte falso, intento de fraude, tal vez hasta acoso. Es muy probable que pase tiempo en prisión y su historial va a quedar manchado para siempre. Diego se quedó en silencio un rato, tratando de procesarlo todo. Siento que ya no conozco mi propia vida, dijo al final, pero sí conoces lo que importa. Sabes que te amo. Eres un buen hombre, Diego. Solo te involucraste con la persona equivocada. Tienes otra oportunidad para construir algo mejor. ¿La tengo? ¿La tenemos? Miré a mi hijo, ese hombre que crié, protegí y casi perdí por alguien que nunca mereció un lugar en su vida. Eso depende de si puedes perdonarte por no ver quién era ella en realidad y si puedes perdonarme por haberte puesto a prueba. Solo te estabas protegiendo. Sí, pero también te estaba probando y eso no está bien.
Una madre no debería tener que poner a prueba el amor de su hijo. Diego me miró y por primera vez en años vi al niño que solía ser antes de que Teresa se le metiera bajo la piel. ¿Podemos empezar de nuevo? Me encantaría. Sin pruebas, sin juegos, sin mentiras, le respondí. Pero ¿sabes qué, cariño? ¿Qué? Si algún día traes a casa a otra como Teresa, me voy a Europa y cambio de número. Diego se echó a reír. De verdad. Por primera vez en meses. Trato hecho, dijo. Trato hecho. 6 meses después, estaba sentada en mi terraza, viendo cómo el atardecer pintaba de dorado y ámbar el horizonte, cuando Diego llamó con la noticia que tanto había esperado. El divorcio ya es definitivo, dijo, su voz más ligera que en años. ¿Cómo te sientes? Libre. Con miedo, pero libre. Sonreí, porque sabía exactamente a lo que se refería. Después de estar atrapado tanto tiempo, la libertad se siente como un alivio y también como una gran pregunta. ¿Y Teresa? 6 meses en la cárcel del distrito, 3 años de libertad condicional y tiene que devolver cada peso de los gastos legales que causaron sus mentiras. Bien, también tiene una orden de restricción que le impide contactarnos a cualquiera de los dos durante los próximos 2 años. Mejor aún. Hubo un momento de silencio. Luego Diego hizo la pregunta que yo había estado esperando. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? ¿Claro? ¿Cuándo lo supiste? ¿Cuándo supiste que ella iba a hacer algo así? Di un sorbo a mi vino, recordando el momento exacto en que vi a Teresa tal como era. Fue en la 2ª semana después del funeral de tu papá cuando ella vino a la casa, supuestamente solo para ver cómo estaba. Lo recuerdo perfectamente. Pasó como 5 minutos fingiendo que le importaba cómo me sentía y luego 45 preguntando sobre el seguro de vida de Enrique, su portafolio, qué tipo de herencia podrías recibir algún día. Ella también estaba de luto. Papá era como un padre para ella. No, mi amor, ella estaba calculando. Hay una diferencia. Pude notar que él estaba reviviendo esa visita en su mente, viéndola ahora con otros ojos. Fue entonces cuando decidí ponerla a prueba, para saber si mis instintos eran correctos, y lo eran. Desafortunadamente, sí. Pero Diego, necesito que entiendas algo. No hice todo esto solo para probar que Teresa era una mala persona. Lo hice para protegerte. ¿Protegerme de qué? De terminar con alguien que te hubiera destruido poco a poco. No se habría detenido conmigo. Eventualmente, habría tomado el control de cada parte de tu vida. El silencio que siguió ya no se sintió incómodo. Se sintió tranquilo, en paz, como no lo había estado en años. Yo también tengo algo que contarte, dijo después de un momento. ¿Qué cosa? Estoy saliendo con alguien. Se me apretó el pecho, parte esperanza, parte instinto de protegerlo. Cuéntame de ella. Se llama Rosa. Es maestra en la primaria cerca de donde trabajo. Nos conocimos hace 3 meses en una cafetería y no sabe nada sobre nuestro dinero. Cree que soy un tipo común con un trabajo normal que vive en una casa que heredé de mi abuela. No pude evitar reír. ¿Le dijiste que heredaste mi casa? Bueno, técnicamente no es mentira, ¿no? O sea, algún día. ¿Algún día? Sí. ¿Cómo es ella? Es normal. Dulce. Hace voluntariado en un refugio de animales los fines de semana. Maneja un Honda viejo. Cree que Sanborns es un restaurante elegante. ¿La amas? Esta vez hubo una pausa más larga. Creo que podría. Pero mamá, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De no saber distinguir entre el amor verdadero y la manipulación. De caer otra vez en la misma trampa. Me levanté y caminé hacia el borde del balcón, mirando la ciudad donde mi hijo estaba aprendiendo a comenzar de nuevo. Mi amor, ¿puedo compartirte algo que solía decir tu papá? ¿Qué cosa? Decía que la manera de distinguir el amor de la manipulación es que el amor te hace sentir como tu mejor versión, mientras que la manipulación te hace sentir que nunca eres suficiente. Me gusta eso. ¿Y cómo te hace sentir, Rosa? Como me sentía antes. Como que soy suficiente tal y como soy. Entonces confía en eso. Confía en ti.
Ya no eres el mismo hombre que cayó en las mentiras de Teresa. Eso espero. Yo sé que no lo eres. ¿Diego? Sí. Cuando estés listo, me gustaría conocerla. ¿De verdad? De verdad. Y esta vez, prometo ser yo misma desde el principio. Sin pruebas, sin máscaras, sin fingir. Tal vez se sienta abrumada con todo esto. Pude oírlo moverse, seguramente imaginando mi penthouse. Entonces nos vemos en un lugar neutral, donde ella se sienta cómoda. ¿De verdad harías eso? Mi amor, pasé 3 años intentando ser alguien que no soy. Ya no más. Si Rosa puede llegar a ser alguien importante para ti, entonces quiero conocerla. ¿Y si no le caes bien? Entonces no es la indicada para ti. ¿Y si tú no me caes bien ella? Sonreí para mí misma, pensando en mi promesa de mudarme a Europa. Entonces me guardaré mis opiniones, a menos que tú me las pidas. ¿Mamá? ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por salvarme, incluso cuando no me daba cuenta de que necesitaba ser salvada. Después de colgar, me quedé un rato en el balcón mientras caía la noche y la ciudad abajo se encendía con luces. Mis pensamientos se fueron a los últimos 3 años, a toda la actuación que había hecho, al dolor de ver a mi hijo desaparecer bajo el control de Teresa. Pensé en Enrique, que lo habría manejado de una manera muy distinta. Él habría enfrentado a Teresa en cuestión de semanas. Pero claro, Enrique nunca tuvo que preguntarse si lo querían a él o a su cuenta bancaria. Ese peso cayó sobre mí cuando él ya no estaba. Mi celular vibró. Un mensaje de María, la cuñada de Enrique, la primera en acusarme cuando Teresa empezó a difundir sus mentiras. Ana, te debo una disculpa. Hoy almorcé con Paola y comparamos nuestras historias. Y todo empezó a tener sentido. Me da vergüenza haberle creído a Teresa sin escucharte a ti. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje un rato antes de contestar. María, acepto tu disculpa, pero creo que las dos aprendimos algo importante sobre juzgar sin conocer toda la historia. Su respuesta llegó de inmediato. Sí que lo hicimos. Y Ana, estoy orgullosa de ti por defenderte y por defender a Diego. Eso requirió mucho valor. Durante la siguiente hora llegaron más mensajes. Paola, Daniel, incluso primos de los que no sabían nada desde hace años. Todos se estaban disculpando, todos admitiendo que habían sido muy rápidos en creerle a Teresa. Respondí con amabilidad a cada mensaje, pero mentalmente tomé nota de quiénes fueron los que se apresuraron a juzgarme y con qué facilidad lo hicieron. Algunos puentes podrían reconstruirse, pero nunca volverían a sentirse igual. El último mensaje de esa noche vino de alguien inesperado, el detective Mendoza. Señora Holloway, pensé que querría saber que la señorita Teresa intentó llamarla desde la cárcel hoy. La llamada no pasó por la orden de restricción, pero creí que debía informarle. No me sorprendió. Teresa era de las personas que no soportaban perder. Incluso tras las rejas, seguramente ya estaba planeando su próximo movimiento. Pero por primera vez en 3 años, no me daba miedo lo que pudiera intentar. Ya no me escondía, ya no fingía ser débil. Había recuperado el control de mi historia, de mi voz, de mi vida. Me serví otra copa de vino y me recosté en la silla. Mañana empezaría el proceso de vender la casa que Diego y Teresa compartieron. Ya había tomado una decisión. El dinero iría para Diego, un regalo real, no una trampa para probar su lealtad. Y mañana también empezaría a pensar en el futuro. Planes reales, no mentiras ni juegos complicados. Tal vez viajaría, tal vez haría algo para retribuir, o tal vez simplemente disfrutaría vivir sin tener que mirar por encima del hombro. Pero esta noche estaba perfectamente feliz sentada en mi terraza, rodeada del confort que me gané y la paz por la que luché, sabiendo que mi hijo por fin podría construir una vida con alguien que quizá de verdad lo ame. El teléfono sonó de nuevo. Era Diego. Mamá, se me olvidó preguntarte, ¿qué vas a hacer ahora? Me refiero a tu vida. Miré las luces de la ciudad, dejando que las posibilidades me envolvieran. Voy a vivirla, dije, en voz alta. De verdad.
sin más escondites. Voy a ser exactamente quien soy. ¿Y quién es esa? Sonreí, sintiéndome más liviana que en años. Una mujer que sobrevivió un reto que ella misma creó y salió más fuerte por ello. Una madre que estuvo al lado de su hijo cuando él ni siquiera sabía que lo necesitaba. Una viuda que protegió el legado que ella y su esposo construyeron juntos. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi amor, más de lo que te imaginas. Me quedé allí afuera después de colgar, hasta que terminé mi vino y la ciudad se calmó en su ritmo nocturno. Durante 3 años viví en sombras, poniendo a prueba a las personas más cercanas a mí, protegiéndome de ser usada. Pero ahora, ya no más. Estaba lista para volver a vivir en libertad. No como una viuda en duelo que necesitaba protección, no como una mujer mayor y frágil que los demás creían poder controlar, sino como Anna Holloway, una mujer exitosa, una madre orgullosa, y la sobreviviente de una de las estrategias a largo plazo más intensas que haya llevado a cabo. Me costó 3 años de vida real, algunas relaciones que una vez valoré profundamente, y más energía emocional de la que me gustaría admitir. Pero salvó a mi hijo, derribó a alguien peligroso y me recordó que soy mucho más fuerte de lo que pensaba. Cuando por fin me levanté para entrar a casa, me vi reflejada en las puertas de cristal. No era la versión cansada y desgastada que fingí ser durante tanto tiempo, sino la verdadera yo, entera, segura de sí misma, sin vergüenza de su pasado ni de las decisiones que la trajeron hasta aquí. Mañana traerá sus propios retos, nuevas personas con las que tratar y decisiones por tomar. Pero pase lo que pase, lo enfrentaré siendo yo misma. Y después de 3 años fingiendo, eso se siente como la mayor victoria de todas. La historia que acabamos de contar es una obra de ficción, pero está inspirada en ciertos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien que la escuche se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? De verdad me da curiosidad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido quedarte en silencio para evitar problemas o te habrías atrevido a enfrentarlo todo con tal de recuperar tu voz? Quiero saber qué opinas, porque cada historia es como una vela que puede iluminarle el camino a alguien más. Dios siempre provee y creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te prometo que te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.